Llevando a mi hijo de la escuela, encontré al atractivo padre de uno de sus compañeros. Cuando estaba a punto de decir hola, mi hijo saltó y me bloqueó. Esta es nuestra niñera, no necesitas hablar con ella. Luego se giró hacia mí y gritó: estás siendo vergonzosa, no vengas a la escuela pareciendo así. Estaba furiosa cuando llegué a casa e inmediatamente me quejé con Alejandro, pero en lugar de apoyo, él me reprendió. Bueno, si los dos piensan que soy tan vergonzosa, voy a gastar todo mi tiempo y dinero en tratamientos de belleza y ropa nueva. Vamos a ver cómo termina esto. Y en cuanto a ser la niñera gratuita, quien quiera el trabajo puede quedárselo. El primer día dejé de hacer todo. La ropa de Mateo no fue lavada, la tarea no se hizo y llegó tarde a la escuela. Mi pequeño príncipe pasó de ser el favorito de la clase a parecer un niño desaliñado del lado equivocado de la ciudad. Alejandro me reprendió: estás poniendo excusas para trabajar y ni siquiera cuidar a nuestro hijo. Valeria, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Respondí con calma. Alejandro y Mateo estaban a punto de perder el control. Cuando llegamos a casa de la escuela, me senté en el sofá con una expresión fría. No hice la cena, no limpié, no lavé ni una sola prenda de ropa. Mateo, como de costumbre, pensaba que no había hecho nada malo. Esperaba que todo continuara como siempre. Mamá, tengo hambre. Anda y haz la cena, exigió. Le lancé una mirada y dije: no me llames mamá, no soy tu madre. El rostro de Mateo se puso rojo de ira. Le había prometido hamburguesas y pollo frito después de la escuela, pero después de su actitud en la puerta de la escuela, esos planes se habían ido al traste. Más temprano, había visto a Mateo hablando con Lucía, riendo como si nada más importara. Al lado de Lucía estaba su padre, Joaquín Rodríguez, elegante y muy bien vestido. Caminé hasta allí con la intención de saludarlo, pero en el segundo que Mateo me vio, su rostro cambió. Saltó justo frente a mí y me cortó, proclamando en voz alta: esta es nuestra niñera, no necesitas hablar con ella. Se giró y volvió a gritarme: estás tan vergonzosa, no vengas a la escuela pareciendo así. Era la hora de recoger y otros padres pasaban, mirándome curiosos. El rostro de Camila Rodríguez estaba lleno de sorpresa mientras me miraba con preocupación, levantando ligeramente las cejas. Miré mi ropa descolorida. Entre cuidar la casa y la familia, no había tenido tiempo de arreglarme. Mi pequeño ingrato tuvo la audacia de avergonzarse de mí, pero no iba a dejarlo pasar. Le di una bofetada para que despertara a la realidad. El rostro de Mateo se puso rojo como una remolacha. Murmuré una disculpa a Camila y me alejé sin mirar atrás. Mateo, en pánico, vino corriendo detrás de mí, sollozando, sabiendo que yo estaba furiosa. Probablemente pensó que ya no lo llevaría a comer pollo frito, como si no fuera a darle nada. Podría parecer un pollo frito por lo que me importaba. Tan pronto como llegamos a casa, Mateo se encerró en su habitación y me miró mal. Miré alrededor, la ropa sucia y la sala desordenada, y me hundí en mis pensamientos. Han pasado 7 años desde que me convertí en madre a tiempo completo. Dejé mi trabajo por Mateo. Cada cosa pequeña, comidas, ropa, escuela, salud, era mi responsabilidad. Pero hoy, la forma en que actuó me hizo darme cuenta de que todos mis esfuerzos habían sido en vano. ¿Por qué sacrifiqué tanto? Cuando me negué a hacer la cena, Mateo perdió completamente el control. Se tiró al suelo y comenzó a gritar: no estaba equivocado, ni siquiera tienes un trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y una niñera? Voy a contárselo a papá. Para mi sorpresa, Alejandro frunció el ceño cuando escuchó la historia, y sus ojos estaban llenos de decepción cuando me miró. ¿Por qué estás haciendo una tormenta en un vaso de agua con lo que dice un niño? Prometiste pollo frito hoy. No es de extrañar que Mateo esté molesto. Alejandro, ¿estás hablando en serio? No podía creerlo. Tu hijo tiene serios problemas, y cuando intenté enseñarle una lección, de alguna manera la culpa es mía. El rostro de Alejandro solo mostraba irritación. Mateo es solo un niño. ¿Qué sabe él? Pero lo dejaste con hambre tanto tiempo. Eso es culpa tuya. Mateo parecía convencido, mirándome mientras lloriqueaba a Alejandro sobre querer pollo frito. Antes de que los dos salieran, grité: si alguno de ustedes sale por esa puerta hoy, me voy de esta casa. La única respuesta que recibí fue el portazo y el sonido de sus risas alejándose por la calle. Me desplomé en el sofá, con lágrimas corriendo por mi rostro. 7 años de mi vida, todo en vano. Todos los días me levantaba temprano, cocinaba, limpiaba, cuidaba de Mateo y hacía todas las tareas del hogar. Mi carga de trabajo no era menor que la de Alejandro, pero ahora ni Alejandro ni Mateo me valoraban. Bueno, si piensan que soy tan vergonzosa, basta. Voy a gastar mi tiempo y dinero en autocuidado y ropa. Vamos a ver quién me extraña entonces. Después de tomar mi decisión, arrojé las cosas de Alejandro en el cuarto de invitados. No había manera de que durmiera al lado de ese hombre ni un minuto más. Llamé a Adriana y organizamos una cena. Alejandro llevó a Mateo a comer pollo frito, así que yo tampoco me iba a contener. Después de la cena, Adriana y yo fuimos al centro comercial Rivercrest. Tenía años de autocuidado perdidos por compensar. El conjunto más nuevo de cuidados para la piel, lo compré. ¿Ropa y bolsos de moda? Sí, por favor. Inscripción al gimnasio, paquete de spa. Tomé ambos. Adriana me observaba gastar dinero como agua, los ojos bien abiertos de incredulidad. Valeria, ¿no te preocupa que Alejandro se enfurezca? Admiré mis compras con satisfacción. ¿A quién le importa? Estoy gastando mis propios ahorros. Él no tiene nada que ver con esto. Publiqué una foto de mis compras en Instagram para celebrar este nuevo capítulo de mi vida, pero luego vi que Alejandro ya había publicado algo. Primero, me etiquetó con una leyenda sarcástica: llevé a Mateo a comer pollo frito.
todo. Dice que soy su favorito, en la foto. Ellos sonreían con sus rostros juntos frente a una mesa llena de comida chatarra. Típico. Puse los ojos en blanco. Cada vez que intentaba disciplinar a Mateo, Alejandro hacía el papel del bueno. Entonces, a pesar de que yo pasaba todos los días cuidando de Mateo, era Alejandro a quien Mateo adoraba. Di un like sarcástico a la publicación y fui a tomar unas copas con Adriana. Pasamos la noche hablando con algunos chicos encantadores que seguían llamándonos damas, en ese tono de coqueteo que me hizo sentir joven de nuevo. Bailar en el club liberó todo el estrés acumulado durante el día. Mateo aún puede ser joven y necesitar orientación, pero como su madre, no podía simplemente abandonarlo. Tendría que replantearme cómo lo estaba criando. Cuando llegué a casa a las 23:00, estaba lista para hacer algunos cambios en nuestra dinámica, pero en lugar de estar en la cama, la casa aún estaba bien iluminada. Mateo estaba despierto, jugando con sus juguetes en la sala de estar, muy por encima de su hora de dormir. Siempre me aseguraba de que se acostara a las 20 horas para la escuela al día siguiente, pero ahí estaba, las 11 de la noche, actuando como si fuera mediodía. Furiosa, rugí: Mateo Salinas, ¿tienes idea de qué hora es? ¿Tienes escuela mañana? Normalmente Mateo habría corrido a la cama en el momento en que yo levantara la voz, pero esa noche tuvo la valentía de gritar de vuelta: tú eres la que no cumple sus promesas. ¿Por qué tengo que escucharte? Solo te quedas en casa todo el día, viviendo del dinero de papá. Eres patética. Me quedé allí, atónita. Este era el mismo hijo a quien había dedicado 7 años de mi vida, y ahora me estaba atacando de esta manera. La primera vez que dijo algo doloroso, pensé que era solo la edad, pero ahora lo estaba haciendo a propósito. Lo dijo en serio. Las lágrimas quemaban mis ojos. No podía creer que había dejado mi carrera, todo, por este hijo ingrato. Me acerqué a él y lo agarré del suelo. Dilo de nuevo. ¿Quién te enseñó a hablarme así? ¿Quién? Mi voz temblaba de desesperación. Mateo me miró con nada más que odio en los ojos. Me estremecí. Comenzó a sollozar, pero sus palabras continuaron siendo duras. No haces nada. Las madres de mis amigos no son como tú. Mientras gritaba, me pateaba y me golpeaba, poniendo toda la fuerza en cada golpe. En ese momento me di cuenta de que realmente me despreciaba. Alejandro, finalmente notando el caos, entró en la sala y me empujó a un lado. Valeria, ¿has perdido la cabeza? Mira lo que le estás haciendo. Está aterrorizado. Se giró hacia Mateo. No te quedes ahí parado. Lava la ropa de Mateo, recoge sus juguetes y llévalo a la cama. Tanto Alejandro como Mateo actuaban como si tuvieran todo el derecho de mandarme. Me levanté, tomé la ropa sucia y se la arrojé en la cara. Lo dije antes, si sales por esa puerta me voy, así que quien quiera lidiar con esto, adelante. Mateo se congeló, sin saber qué hacer, y le di una fuerte bofetada en el rostro. ¿No quieres que cuide de ti? Está bien. A partir de ahora, no eres mi hijo. Mateo se derrumbó en lágrimas incontrolables. Ignorándolo, pateé un juguete del camino y me dirigí a mi habitación, dejando a Alejandro y Mateo demasiado atónitos para reaccionar. Desde ese momento, juré que nunca más haría nada por ninguno de los dos. Nada. Y con esa decisión, me sentí más ligera. Después de una larga ducha caliente, finalmente me relajé en la cama. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, Alejandro irrumpió en la habitación, los ojos brillando de ira. ¿Qué diablos te está pasando hoy? ¿Es porque Adriana te está influenciando de nuevo? ¿Cuántas veces te he dicho que esa mujer no sirve? Estas cosas elegantes que compraste probablemente son influencia de ella también. Devuélvelas todas mañana. Estaba a punto de dormir, pero su regaño me trajo de vuelta. ¿Quería una pelea? Está bien, le daría una. Estoy gastando mi propio dinero. Puedo comprar lo que quiera. ¿Quién te crees que eres para controlarme? Adriana tiene hombres de verdad en su vida, hombres con los que nunca podrás compararte. Y ahora estás celoso. Patético. El rostro de Alejandro se torció de ira. Sabía exactamente qué decir para golpearlo donde dolía. Como su esposa, lo conocía mejor que nadie. Siempre había tenido envidia del éxito de Adriana, intentando acercarse a su círculo, pero ellos no querían nada con él. Estás loca, Alejandro murmuró. Duerme. Claramente has perdido la cabeza. Salió de la habitación. Me reí para mis adentros. Probablemente pensaba que su tratamiento silencioso me aterrorizaría. No tenía idea de que estaba disfrutando la libertad de estar sola. A la mañana siguiente, fui despertada por los llantos de Mateo. Cuando miré el reloj, ya eran las 8 de la mañana. Bueno, alguien llegó tarde. Me estiré en la cama, saboreando el hecho de que no necesitaba saltar de la cama para hacer el desayuno para nadie. Mateo tropezó con los juguetes y se abrió la frente. Estaba tirado en el suelo, sujetándose la cabeza, sollozando, esperando que alguien viniera a su rescate. Alejandro salió tambaleándose del dormitorio principal, luciendo desaliñado y claramente en pánico con la escena. Mateo corrió hacia sus brazos, llorando: papá, llego tarde, voy a perder puntos por llegar tarde. Alejandro estaba tan desprevenido como él, claramente acababa de despertar. Nunca pensó que realmente dejaría de cuidar de Mateo. Viéndome parada allí viendo la escena, Alejandro gritó: ¿por qué estás parada ahí? Ve a buscar una tirita. ¿No ves que Mateo está herido? Bostecé y los miré. Oh, ahora tiene una cicatriz. Qué pena. Creo que dejará una marca. Mateo siempre había sido tan consciente de su apariencia y ahora, con un corte en la frente, lloraba como si el mundo se hubiera acabado. Alejandro vio que no iba a ayudar, así que comenzó a buscar las tiritas él mismo. Después de prácticamente revolver la casa, aún no encontró ninguna. Frustrado y rojo
rojo de ira, gritó: ¿Dónde diablos están las tiritas? Las escondiste, ¿verdad? Puse los ojos en blanco. Si están justo frente a ti y no las ves, eso es problema tuyo. No vengas a culparme porque estás ciego. Alejandro estaba furioso. Parecía que podría atacarme, pero rápidamente se dio cuenta de que no era el momento porque Mateo realmente estaba atrasado para la escuela. Mateo asistía a la Academia Don Juan, una escuela privada donde los otros niños provenían de familias ricas, todas acostumbradas a seguir las reglas. Llegar tarde era prácticamente inaudito. Para empeorar las cosas, Lucía Rodríguez, la chica que le gustaba a Mateo, era la monitora de disciplina de la clase. Si él llegaba tarde, seguramente lo miraría con desprecio. Alejandro apresuradamente vistió a Mateo, que quedó allí luciendo desamparado. ¿Dónde está mi ropa?, Alejandro preguntó. Apenas lo miré. Antes, siempre tenía la ropa recién lavada y planchada organizada en el sofá para él, pero ahora, recordar todas las veces que intenté ser la esposa perfecta me hacía querer darme una bofetada. Allí en el sofá, dije sarcásticamente mientras encendía la televisión y comenzaba mi yoga matutina. Alejandro me lanzó una mirada mortal, tomó algunas prendas descoordinadas de donde pudo encontrar y con el cabello desordenado, arrastró a Mateo fuera de la casa. Ninguno de los dos había desayunado, y las quejas de Mateo sobre tener hambre resonaban por el pasillo mientras se marchaban. Mientras tanto, yo me relajaba. Señora Salinas, ¿qué está pasando en su casa? La voz de la directora de la escuela de Mateo sonaba rígida e impaciente. Suspiré, ya imaginando el motivo de la llamada. Mateo no solo llegó tarde, sino que no llevaba el uniforme. Parecía sucio, como si ni siquiera se hubiera lavado la cara. Y además, no hizo la tarea. ¿Es así como cría a su hijo? Necesita venir a la escuela inmediatamente. Estuve tentada a ignorarla, pero sabía que no lo dejaría pasar. Respiré hondo y respondí, tratando de contener mi tono de frustración. Estoy en camino. Colgué y me miré en el espejo. Ya no se trataba de sacrificarme. No se trataba de ceder a la presión de ellos. Esta ida a la escuela era para que Mateo entendiera que las consecuencias de sus propias acciones no desaparecen cuando se llora. Sosteniendo mi bolso de marca, recién comprado y muy bien vestida, caminé hacia la sala, donde Mateo y Alejandro aún intentaban lidiar con el desastre. Al entrar, mi perfume inundó el ambiente. Mateo, recoge tus cosas. Vamos a la escuela. Él levantó la cara, los ojos aún rojos, y se apresuró a obedecer. Alejandro me miró, confundido, pero lo ignoré. Estaba claro que no tenía idea de qué hacer y no estaba interesada en enseñarle. Salimos de casa, y el silencio en el coche era pesado. Mateo sabía que estaba en problemas. Podía ver sus ojos tratando de analizarme por el retrovisor, buscando algún rastro de compasión, pero ya no había espacio para eso. Hoy entendería que la vida no se trata solo de disculpas. Llegamos a la escuela, y él bajó, dudoso. La directora ya nos esperaba en la entrada. Su mirada lo decía todo. Esperaba explicaciones. Esperaba que me pusiera en el papel de madre culpable, pero todo lo que recibió fue un saludo frío mientras yo señalaba a Mateo. Él necesita responsabilizarse de sus propios actos. Estoy aquí para asegurarme de que lo haga. Mateo bajó la cabeza, las orejas ardiendo de vergüenza. No iba a facilitarle las cosas. Si quería una madre de verdad, tendría que aprender a respetarla. Mientras la directora comenzaba su sermón, miré a Mateo y pensé, es solo el comienzo, hijo mío. Aprenderás de la manera difícil, pero aprenderás. Estaba con la cabeza baja, avergonzado, y la directora no se guardaba ninguna crítica. No me importaban las palabras de ella. Mi enfoque era ver a Mateo lidiar con el peso de sus propias acciones. Cuando el sermón terminó, nos despedimos y guié a Mateo hasta el coche. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Mateo no se atrevió a decir una palabra, y yo permanecí enfocada en la carretera, sin querer romper ese silencio pesado. Necesitaba sentirlo. Cuando llegamos a casa, el desorden aún estaba allí, y Mateo, por algún motivo, rompió el silencio y vino hasta mí. «Mamá, por favor», murmuró, los ojos todavía rojos. Me miró, tratando de encontrar alguna compasión en mi mirada, pero lo único que tenía para él en ese momento era indiferencia. Me agaché a su altura. Estaba llorando, esperando que lo abrazara y lo perdonara, pero no esta vez. «Mírame, Mateo. Ya no soy la madre que podías humillar frente a tus amigos y luego fingir que no pasó nada. Las cosas han cambiado». Intentó tomar mi mano, pero me aparté. «Si quieres que vuelva a cuidarte, tienes que ganártelo. Ordena esta sala. Empieza por ahí». Mateo se quedó allí, parado, llorando mientras yo me levantaba y volvía a mi cuarto. Lejos de ellos y lejos de todo ese desorden. Cogí mi celular y vi un mensaje de Adriana. «¿Lista para nuestra noche de sábado?». Sonreí y respondí, «Sí, más que nunca». Abrí mi armario, pero mis ojos pasaron directamente por la ropa vieja y descolorida. Ya había decidido que no era la misma mujer que aceptaba vestirse de cualquier manera. Caminé hasta las bolsas de compras que estaban apiladas al lado del armario. Ropa nueva, zapatos nuevos, lo mejor que el dinero podía comprar. Había gastado sin piedad porque merecía cada centavo. Saqué uno de los vestidos que había comprado ese día en el centro comercial. Un vestido negro, ajustado, que me hacía sentir sexy. Fui hasta la cómoda y me maquillé, cubriendo todo el cansancio de mi rostro. La sombra destacaba mis ojos claros y el lápiz labial rojo me hacía lucir aún más atractiva. Mientras me preparaba, escuché la puerta de la habitación cerrarse de golpe. Alejandro entró sin llamar, visiblemente furioso. «¿Qué diablos estás haciendo, Valeria?», gritó. «Fuiste a la escuela y dejaste que Mateo pasara vergüenza
piensa de esa manera? ¡Está devastado! Levanté los ojos del espejo, mirándolo sin prisa. Cogí otro pendiente de la cómoda y me lo puse, ignorando el tono exaltado de Alejandro. Sí, Alejandro, fui a la escuela. Y sí, pasó vergüenza, respondí, manteniendo la voz tranquila, exactamente como la que yo pasé cuando él me humilló frente a sus amigos. Así es como aprenderá. Alejandro parecía no creer lo que oía. Dio un paso adelante, la expresión incrédula e irritada. Valeria, es solo un niño. Estás yendo demasiado lejos. Cerré el cajón de la cómoda con un golpe y me levanté, quedando frente a él. Estaba lista para esta discusión. ¿Y dónde estabas cuando él aprendió a tratarme así? Alejandro, ¿dónde estabas cuando yo necesitaba apoyo? ¿Nunca hiciste nada por mí y ahora vienes a decir lo que él necesita? Alejandro intentó hablar, pero levanté la mano para silenciarlo. No estaba dispuesta a escuchar las excusas de siempre. Siempre pensaste que estaría aquí para limpiar el desorden, sin importar lo que hicieran, pero esos días se acabaron. Si no cambias, me iré. Por un momento, hubo silencio. Pude ver la confusión en sus ojos, la lucha interna entre el orgullo y el miedo. Bajó la mirada, luego la levantó y casi como un desafío, dijo: ¿Sabes qué, Valeria? Me voy con Mateo. Nos divertiremos. Lo necesita después de lo que pasó hoy. Reí sin humor y me encogí de hombros. Claro, Alejandro. Ve, dale lo que quiere, como siempre has hecho. ¿Crees que una salida al restaurante va a arreglar todo? Él me miró, como si esperara otra reacción, pero no iba a darle el placer de verme dudar. Sacudió la cabeza, tomó la chaqueta y salió de la habitación, cerrando la puerta de un golpe. Lo escuché llamar a Mateo, intentando sonar animado. Vamos, hijo, vamos a comer ese pollo frito que te gusta. En cuanto la puerta principal se cerró, el silencio se instaló en la casa. Me miré en el espejo una última vez. Estaba hermosa y me sentía bien. No iba a dejar que Alejandro o Mateo arruinaran eso. La noche con Adriana fue divertida, pero pasó demasiado rápido. Estábamos en el bar, apoyadas en la barra después de bailar casi una hora. La música era alta y mi cuerpo se sentía relajado después de 2 margaritas. Adriana reía mientras revisaba su celular, mostrando videos de gatos bailando. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi el nombre de Alejandro. Suspiré. «Es él», murmuré a Adriana, que puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. ¿Quieres contestar?, preguntó tomando un sorbo de su bebida. Veamos qué quiere. Deslicé el dedo en la pantalla y llevé el teléfono al oído. «Hola, Valeria. Mateo tiene dolor de estómago». La voz de Alejandro sonaba irritada. «¿Dónde estás? Hay un ruido infernal ahí». Puse los ojos en blanco, cubriendo el otro oído con la mano para intentar escucharlo mejor. «Estoy fuera, con Adriana». «¿Qué? No oigo nada», gritó al otro lado. «Estoy fuera», repetí, pero con el sonido de la música. Claramente no escuchaba. «Arréglalo tú, Alejandro», dije, aunque sabía que no entendería. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, la llamada se cortó. Adriana me miró con una sonrisa maliciosa. ¿Problemas? Nada que no pueda resolver solo, respondí, dejando el celular a un lado. Sacamos una foto. Ella sacó el celular y nos tomamos una selfie frente al espejo del bar, sonriendo. Estaba hermosa con mi vestido negro y maquillaje impecable, y Adriana a mi lado parecía tan radiante como yo. En la leyenda escribí simplemente Box Paz. Lo publiqué en el estado de WhatsApp y guardé el celular. Casi de inmediato volvió a vibrar. Era Alejandro enviando un mensaje tras otro. «Valeria, ¿dónde estás? ¿Esto es en serio? ¿Mateo está mal y tú ahí, bebiendo? Vuelve a casa ahora. ¿Quién es esa gente? ¿Quién más está ahí? Valeria, respóndeme». Mostré los mensajes a Adriana, que rió en voz alta. Me encogí de hombros, fingiendo que no me importaba. «Déjalo». Puse el teléfono en silencio y volví a mi margarita. «¿Lo vas a ignorar?», preguntó Adriana. «Por una noche, Adriana. Solo por una noche quiero paz». Y eso fue lo que hice. Ignoré todos los mensajes y me concentré en disfrutar el resto de la noche. Al regresar a casa, estacioné el coche en el garaje. El silencio de la calle parecía gritar. Entré en la casa y el desorden estaba exactamente como lo había dejado. Ropa tirada por el suelo, juguetes esparcidos y el olor a comida vieja aún en el aire. Suspiré. Nada nuevo. Claro, no movieron un dedo. Murmuré para mí misma mientras dejaba el bolso sobre la mesa de la sala. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a Alejandro en el sofá o a Mateo tirado en el suelo, pero no había señales de ninguno de los dos. Me extrañó. Subí las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. Mi tacón resonaba suavemente en el pasillo vacío. Cuando llegué al cuarto principal, abrí la puerta con cuidado. Alejandro estaba allí, dormido, roncando suavemente. Del otro lado de la casa, la luz del cuarto de Mateo estaba apagada también. Fui hasta la puerta de su habitación. La abrí solo un poco y miré. Estaba tirado en la cama, todavía con el uniforme. Los zapatos estaban en el suelo, medio torcidos, y había un envoltorio de comida vacío al lado. Sentí una mezcla de irritación y alivio. Irritación por el desorden. Alivio porque estaban en casa y no me daban trabajo ahora. Las 11:30 y ya en la cama. Milagro, susurré, cerrando la puerta con cuidado. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa. Mi cuerpo se relajaba por primera vez en días, pero mi mente aún estaba acelerada. Algo parecía fuera de lugar, pero no lograba identificar qué. Entonces escuché un murmullo que venía del cuarto al lado. Mateo dijo algo, tal vez un mal sueño. Rodé los ojos, pero lo ignoré. No era problema mío. Hoy, que lo resolvieran ellos. Cerré los ojos y finalmente dejé que el sueño llegara. Al día siguiente me desperté más tarde de lo habitual. El cuarto estaba silencioso y la luz del sol
sol atravesaba suavemente las cortinas. Bajé las escaleras lentamente, lista para enfrentar el desorden de siempre, pero algo diferente llamó mi atención. La sala estaba casi limpia. Los juguetes que antes estaban esparcidos habían desaparecido. La ropa sucia ya no estaba en el suelo, y los cojines estaban organizados en el sofá. No era una limpieza perfecta, pero se notaba el esfuerzo. Me quedé parada en medio de la sala, mirando a mi alrededor, tratando de procesar lo que estaba viendo. Era la primera vez en años que alguien además de mí había intentado organizar algo. En el mostrador de la cocina, vi a Alejandro lavando una taza de café con una expresión seria. No levantó la vista cuando entré. «Buenos días», dije sin mucho entusiasmo. ¿El desorden desapareció? ¿Qué pasó? Alejandro secó sus manos con un paño, colocó la taza en el escurridor y finalmente me miró. Parecía cansado, con ojeras marcadas y el cabello todo desordenado. Mateo derramó jugo en la alfombra anoche. Decidí arreglarlo antes de que empeorara. Crucé los brazos, sorprendida. ¿Y el resto? ¿Quién quitó los juguetes y organizó el sofá? Él mismo, respondió con un tono serio. Le dije que si no ayudaba, se quedaría sin videojuegos todo el mes. Sonreí un poco, tratando de esconder la satisfacción. ¿Y cómo reaccionó? Alejandro se encogió de hombros. Se quejó, claro, pero lo hizo. Parece que te ves bastante tranquila hoy. ¿La noche fue buena? Ignoré el intento de provocación y fui a la cocina, tomando un vaso de agua. Fue muy buena, de hecho. Tomé un sorbo y lo miré. ¿Y ustedes? ¿Sobrevivieron sin mí? Alejandro se quedó callado por un momento, pero sus ojos lo decían todo. Quería discutir, quería decir algo mordaz, pero parecía estarse conteniendo. Fue diferente, pero lo logramos. Levanté una ceja, sorprendida por la falta de ataque. Bien, me alegra. Miré alrededor de nuevo, aún impresionada por la sala ordenada. Parece que lograste asumir el control. ¿Quién lo diría? Alejandro soltó un suspiro, sin responder, y volvió a mirar su celular. Mateo apareció en la cocina poco después de que me despertara, el rostro todavía arrugado por el sueño. Para mi sorpresa, se acercó a mí y abrazó mis piernas. Me quedé inmóvil por un segundo, sin saber cómo reaccionar. «Mamá, lo siento», murmuró, apretando el abrazo. Miré hacia abajo, tratando de entender qué pasaba por su cabeza. Parecía sincero. Pasé la mano por su cabello y murmuré de vuelta. «Está bien, Mateo. Vamos a mejorar juntos». El resto del día fue tranquilo, sin berrinches, sin discusiones. Mateo parecía estar haciendo un esfuerzo real y admito que me sorprendió. Jugó en su habitación, miró televisión e incluso guardó los juguetes sin que tuviera que pedírselo. Alejandro también estaba extraño, pero en el buen sentido. Se quedó en lo suyo, organizó algunas cosas por la casa y evitó cualquier discusión. El lunes, todo parecía bajo control. Mateo se levantó temprano, desayunó y se puso el uniforme que, para mi sorpresa, estaba limpio y planchado. Alejandro había lavado la ropa el domingo. Él mismo colocó la lonchera de Mateo en la mochila y lo dejó listo para la escuela. Mientras observaba, Alejandro me lanzó una mirada casi orgullosa. ¿Viste? Logré organizarme. No respondí, pero estuve pensando en eso todo el día. Más tarde, cerca de la hora de recoger a Mateo, mi teléfono sonó. Era Alejandro. «Valeria, ¿puedes recoger a Mateo hoy?» Sonaba serio, con un tono más responsable. «Pero no vayas bien vestida, ¿sí? Solo sé tú misma». Me quedé en silencio por un momento, confundida. Como que Alejandro solo ve cómo eres. Necesita ver eso, respondió antes de colgar. No me gustó la idea. No quería más esa imagen de madre cansada, siempre descuidada. Pero por alguna razón, decidí seguir su petición. Abrí el armario y saqué las prendas más viejas que encontré. Una camiseta amplia, un pantalón descolorido y unas sandalias. No hice nada con mi cabello, dejándolo desordenado como estaba. Cuando llegué a la escuela, sentí las miradas curiosas de los demás padres, pero me mantuve firme. Mateo salió por la puerta y se detuvo al verme. Sus ojos analizaron mi ropa, pero, a diferencia de antes, no parecía avergonzado. Al contrario, sonrió. «Mamá», corrió hacia mí y me abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza. «¿Viniste?» «Claro que vine». «¿Vamos?», respondí, aún tratando de entender lo que estaba pasando. Mientras caminábamos hacia el coche, sostuvo mi mano, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Por primera vez en años, sentí que realmente nos estábamos reconectando. Cuando llegamos a casa, Mateo corrió a su cuarto y volvió con un dibujo. «Mamá, hice esto para ti ayer». Era un retrato simple, con trazos infantiles, pero se podía ver la intención. Yo, él y Alejandro, tomados de la mano, con un gran corazón en la parte superior. «Está muy bonito, Mateo», respondí, tratando de contener la emoción. «Gracias». Sonrió tímido y corrió a guardar el dibujo. Sabía que aquello era más que un papel coloreado. Era una disculpa. Alejandro llegó más tarde del trabajo y encontró a Mateo jugando en la sala. Parecía cansado, pero había algo diferente en él. Se acercó a mí y se sentó en el sofá. «Valeria, ¿podemos hablar?», preguntó serio. Lo miré cruzando los brazos. «Si es para discutir, ni empieces». Sacudió la cabeza. «No, no es eso». Respiró hondo antes de continuar. «Mira, sé que fallé contigo. Dejé que cargaras todo sola durante mucho tiempo. Y sinceramente, nunca pensé en cómo eso te afectaba». Me quedé en silencio, dejando que continuara. «Cuando dejaste de hacer las cosas, cuando te fuiste, fue un choque. Me di cuenta de que no estaba siendo ni un buen esposo ni un buen padre». Desvió la mirada, como si fuera difícil admitirlo. «Quiero cambiar, quiero hacerlo mejor, por ti y por Mateo». Lo miré, tratando de procesar esas palabras. Parte de mí quería creerle, pero otra parte aún estaba herida. «Alejandro, hablamos
Hablar es fácil, necesito acciones, asintió. Lo sé, y voy a probarlo. Solo dame una oportunidad. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Alejandro se sentó a mi lado para planificar una nueva rutina. Dividimos las tareas del hogar y el cuidado de Mateo. Por primera vez en años, él estaba realmente intentando. Los días pasaron y las cosas empezaron a mejorar. Mateo parecía más atento, ayudaba con pequeñas tareas y siempre intentaba agradarme con dibujos o abrazos. Alejandro cumplía sus promesas, aunque no siempre fuera perfecto. La casa estaba lejos de ser un modelo de organización, pero había esfuerzo. Cierto día, mientras ordenábamos la cocina juntos, Alejandro se detuvo de repente y me miró. Valeria, sé que las cosas aún no están perfectas, pero quiero que sepas que estoy agradecido por no haber desistido de nosotros. Lo miré con una pequeña sonrisa. No es fácil, Alejandro, pero estoy intentándolo. Y en ese momento, me di cuenta de que estábamos en el camino correcto. No sería un cambio rápido o sencillo, pero por primera vez parecía que todos estábamos dispuestos a mejorar, y eso ya era un comienzo.